7:16 de la mañana, tiempo de recibir en la edición del Comercio TV de hoy día 26 de enero en Televicentro a la asambleísta Cristina Reyes. Vamos a conversar con ella, está de candidata también para el Parlamento Andina. Pues asambleísta Reyes, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro, un placer saludarle. Estimado Roberto, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo cordial para todos los que nos están viendo. Lo propio, asambleísta, con toda esta experiencia en la legislatura suya que tiene varios años, bueno, con todo ese bagaje, ahora vamos por el Parlamento Andino. ¿Cuáles serán los ejes, las propuestas de gestión de este Parlamento? Y un poco también explicarle a la ciudadanía qué es el Parlamento Andino, porque muy poquito la gente se entera de qué y qué se hace ahí. Sí, bueno, primero decir que soy parte de un equipo de la lista 6 que ha demostrado en todas las instancias, en las alcaldías que nos ha tocado administrar o desde las instancias institucionales, seriedad, compromiso, mucha responsabilidad con el servicio público. Y hoy es el momento, Roberto, de defender la dolarización, de defender el derecho de los ecuatorianos a tener salud de calidad para todos, sin distingo, educación con digitalización y, por supuesto, un gobierno abierto con acceso a la información. También dentro de estos objetivos que necesita el Ecuador está una política exterior que le permita al país abrir sus mercados, ofrecer nuestros productos, diversificar nuestros productos, que el Ecuador pueda acceder al mundo sin ningún tipo de sectarismo ni de ideologización como hemos tenido a lo largo de muchos años. Me pregunta usted qué es el Parlamento Andino. Es una instancia de integración regional muy de las pocas que el Ecuador ha tenido la oportunidad de participar, que está integrada por países hermanos como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, países con los que tenemos lazos culturales, históricos, que tenemos una misma problemática, no solamente ahora que estamos atravesando el COVID y queremos luchar juntos, por ejemplo, para el tema de que haya transparencia y acceso a la inmunización, es decir, a las vacunas de la población. Y lamento mucho la opacidad que está ocurriendo aquí en el Ecuador con la llegada de unas pocas dosis y que ya sabemos que algunos se andan palanqueando, ayudando a sus familias cuando esas dosis deben ser en primera instancia, esas poquitas dosis para los médicos, las enfermeras y el personal de primera línea que ha tenido el COVID. Esta instancia de integración nos puede también permitir la comercialización de nuestros productos, intercambio estudiantil, defensa de nuestros recursos marítimos y también de una pesca legal, desde que también es parte de la riqueza marítima que tiene el país y sin duda problemas comunes que pasan por fronteras a través de una unificación de los sistemas, de un control que permita así libre movilidad de nuestros ciudadanos, pero también evitar que se cometan delitos contra las personas, delitos contra el Estado. Usted lo ha dicho, trabajan en equipo y eso es una de las formas, ya lo han demostrado, que se trabaja de la mano. Trabajar en equipo pues permite de alguna manera tener más claro los horizontes. Pero yéndonos directamente al Parlamento Andino, ya nos ha explicado un poco, y esto por un proceso que la ciudadanía lo entienda porque en este caso, las personas que han sido electas poco han visibilizado ese trabajo. Usted en sus propuestas ha hablado varias. ¿En qué se va a centrar directamente en favor de esta integración que hemos hablado? Sí, cuando no hay un trabajo visible es porque falta liderazgo y porque falta visión. Y estoy convencida, como le digo Roberto, que el Ecuador necesita en el contexto internacional y regional levantar su bandera. Esto quiere decir mostrar la potencialidad que tenemos como país en cuanto a la promoción de nuestros productos, en cuanto al turismo, que este es un país maravilloso, que si Dios lo permite, poco a poco, cuando vayamos solventando el tema del COVID, el turismo tiene que abrirse. Entre las propuestas de las 6 está la exención de impuestos al sector turístico por 5 años. Además también, como hay que pensar en la economía, que hoy está muy afectada y que parte de esas acciones está aumentar nuestras exportaciones a través del apoyo al agro, a la ganadería, a la pesca, entre las propuestas de la lista 6, conjuntamente con nuestro candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, porque las iniciativas tributarias deben venir desde la presidencia de la República. Estamos comprometidos con los ecuatorianos en eliminar los impuestos a distintos sectores que lo que hacen es encarecer el sector productivo. Hay que eliminar la carga arancelaria. En ese sentido, Colombia y Perú
con visión en el tema de tecnología, en el tema de agricultura, para poder fortalecer en el caso de la agricultura un sector que nos permite esto, nos ha permitido comer en el medio de la pandemia, sostener la soberanía alimentaria, promover nuestros productos. Las exportaciones no se pararon, aunque se fueron afectadas durante la pandemia. Hay que eliminar la carga arancelaria de estos sectores. Entre las propuestas de la lista 6 y vinculada también al tema del Parlamento andino, nosotros estamos proponiendo la digitalización. Hoy la pandemia, Roberto, nos ha demostrado que muchos niños en sectores urbanos marginales y rurales se quedaron sin estudiar, porque el Ecuador no es un país que ha dado ese gran salto a la digitalización. Estamos prometiendo la digitalización del país, la entrega de computadoras como herramientas digitales para nuestros jóvenes, para nuestros niños, y adicionalmente a una reingeniería del sistema de salud pública para que no esté en manos de piratas. También tengamos herramientas tecnológicas para hacer control, diagnóstico, prevención de algunas enfermedades cardiovasculares o de diabetes que han aumentado en el país. Y en el Parlamento andino específicamente, y con esto concluyo para continuar el diálogo, me interesa mucho, como hay en Europa, estimado Roberto, crear un programa de integración, movilidad e intercambio académico, como lo hay en Europa, que se llama Erasmus, que permite a miles, millones de jóvenes en todos estos años comunitarios poder realizar pasantías, estudios, lo propio de los maestros, homologar títulos, es decir, oportunidades para nuestros jóvenes. Mire usted que aquí en Quito, en la capital de la República, está la Universidad Andina, que ha permitido también el acceso a través de becas pues, a miles de jóvenes estudiantes de la región. Veo que no tiene claro, asambleísta Reyes, el tema de qué es el Parlamento andino, y eso beneficia mucho para que el país se visibilice, porque dentro del contexto andino somos muy poquitos, no pesamos mucho, entonces hay que trabajar fuerte en todos esos sentidos. Sí, efectivamente, para que el Ecuador tenga peso en el contexto internacional, sin sesgos ideológicos. Hay que mirar, y algunos se ponen bravos cuando uno toca este ejemplo, pero es que es doloroso y hay que hacerlo. En el anterior gobierno, y de alguna manera cambió su criterio, le dieron muchas alas a bloques ideológicos que apoyaban el modelo económico y político de Venezuela. Hoy ese país ha vivido el éxodo masivo más impresionante de todos los tiempos, probablemente mayor que el de Siria, que ha vivido una guerra durante años. Son hermanos venezolanos que han salido de ese país porque su país los ha expulsado, porque no hay oportunidades. El Ecuador no puede encaramarse, encasillarse en esa clase de apoyos ideológicos. El Ecuador debe tener una política exterior de real integración, de integración académica, integración regional, de integración comercial, de movilidad, de oportunidades para nuestros conciudadanos. Y esa es la política exterior en la que yo creo, y por supuesto que en el contexto andino de integración hay muchísimas oportunidades, simplemente hay que identificarlas y trabajar por ellas. Asambleísta, no nos queda más que hacer también otro tipo de preguntas que es válido, aprovechando su presencia. En la Asamblea usted está terminando su gestión. ¿Cómo le fue? ¿Qué balance haría usted de su propia gestión? Sí, Roberto. Mire, la ciudadanía tiene hoy mismo una mala imagen de este cuerpo colegiado que realmente se ha desprestigiado producto de las malas acciones de algunos legisladores. No tengo que repetir qué casos porque la gente los conoce. Sin duda. Sin embargo, hemos trabajado fervientemente por cosas que se han logrado concretar, que lastimosamente se han empañado por estas malas noticias. En ese sentido puedo resaltar mi lucha desde la Comisión de los Derechos de los Jubilados por hacer que el gobierno les pague las deudas que mantiene pendientes a lo largo de todo este tiempo. Hemos dado un seguimiento, pero feroz, contra el gobierno. Puedo decirle también que fui una de las proponentes de la demanda de inconstitucionalidad que permitió que se devuelvan los fondos que antes el gobierno ecuatoriano entregaba al Seguro Social y que el gobierno de Correa quitó, dejando un déficit de más de $5.000 millones al Seguro Social. Pues logramos recuperar esos recursos. Entre otras cosas, puedo comentarle que he tenido una lucha implacable contra la corrupción, porque esa es parte de mi función. Y en ese sentido he fiscalizado a una serie de funcionarios. Hemos destituido a muchos de ellos. La última fue censura y destitución aquella que repartió los hospitales en medio de la pandemia. Por supuesto, también las denuncias respectivas con los envíos a Fiscalía y Contraloría de los desfalcos que hubo con la compra de insumos, de mascarillas, de medicamentos en medio de la pandemia. Y he presentado algunas propuestas legales que por eso queremos continuarlas con el equipo que conformamos la lista 6 e invito respetuosamente a la ciudadanía a seguir nuestras propuestas y a votar por estas propuestas, porque hay que transparentar el sistema de compras públicas para que haya transparencia
violencia, hay que hacer una reingeniería en el sistema de salud para evitar que roben en un área donde hay que invertir, para los más pobres sobre todo, y para eso se necesita liderazgo, experiencia, y desde la lista 6 y con Guillermo Lasso la presidencia es nuestro compromiso y responsabilidad llevarlo a cabo. 2 periodos estuvo en el Parlamento ecuatoriano, la Asamblea, como quieran llamarlo. Esos 2 periodos le ha permitido a usted capitalizar y visualizar cómo es la política en Ecuador, y lo que mismo usted ha dicho, de que la impresión de la ciudadanía es que poco se hace en favor de la democracia. Viendo y ahora saliendo los toros desde lejos, el bosque, dicen que se ve mejor cuando uno está afuera. ¿Qué hacer para que el Parlamento, para que los legisladores pues tengan una mejor imagen y que realmente el país camine? Porque al ritmo que vamos tendremos un Parlamento totalmente atomizado. Sin lugar a dudas, los partidos políticos juegan un rol allí al momento de seleccionar sus cuadros que deben cumplir con las credenciales, no solo académicas, Roberto, porque los títulos no hacen a la persona. Correcto. Una dimensión ética, de compromiso, de responsabilidad, de trabajo con la gente. He visto a muchos legisladores que iban a esa asamblea por intereses personales. Y ahí están los resultados, están en la cárcel, están huidos, están perseguidos, están investigados, están señalados. Eso denota la primera función del Estado, porque uno va allí y la gente se da cuenta cuáles son las causas que defendemos. A defender los intereses y los derechos de los trabajadores, que es lo que he defendido a lo largo de estos años, de nuestros jubilados, del seguro social como el ahorro de los ecuatorianos, de un gobierno abierto y transparente, y es decir, luchar contra la corrupción y los corruptos. Pero también debo decir muy respetuosamente, Roberto, hay una corresponsabilidad en la ciudadanía que elige a estos asambleístas. La Asamblea de los Borregos, dominada por Correa, que hizo horrores, que ya nos hemos olvidado, que vulneró derechos de los ciudadanos y obligó a los ciudadanos de Quito a salir a las calles, fue también elegida por los ecuatorianos. Y esta asamblea, con esta composición así escandalosa en algunos casos, también fue elegida por los ecuatorianos. Por lo que yo invito muy respetuosamente a revisar los perfiles y el trabajo de quienes sí han cumplido, de quienes no estamos envueltos en escándalos de corrupción, como es el caso de los asambleístas de la lista 6, de quienes hemos defendido los intereses ciudadanos y que lo continuaremos haciendo en el futuro gobierno, porque aquí no se trata de apoyos permanentes porque son simpatizantes, es apoyos a las cosas que son positivas para nuestro pueblo, y sin duda cuestionamientos, venga de quien venga, en el momento que se cometen faltas contra la fe pública. Así que por eso nuevamente, respetuosamente, la invitación a la gente a revisar las propuestas y a votar por la lista 6 para asambleístas parlamentarios andinos y Lasso a la presidencia. ¿Es difícil hacer política en este país con todo lo que usted me acaba de decir, asambleísta? Es complejo, es una actividad sin duda turbulenta, no está exenta en países de la región que también han vivido momentos de inestabilidad. Hoy también estamos pasando por un periodo bastante, digamos, atípico, lleno de la incertidumbre que se nos presenta en estos nuevos tiempos de la pandemia, de no saber qué va a pasar. Cuando uno entiende, Roberto, más que nunca, la importancia de la salud pública para todos los ecuatorianos, no para quienes puedan pagar una clínica. La fragilidad es para todos, sin embargo, el acceso a ese derecho, el ejercicio de ese derecho es para todos, sobre todo para las personas más pobres. No es justo que se hayan repartido hospitales, que no se haya invertido, que se hayan robado los hospitales en Manabí, o que en el tema de otros sectores importantes para el desarrollo como provincia de Manabí o Esmeraldas se hayan robado los recursos de la reconstrucción. Hay que quitar de la actividad política esa sensación de que la gente va allí a robar. Hay que hacer el trabajo, y para eso hay que hacer algunas reformas, mejorar los controles y mejorar la dimensión ética de quienes hacen la actividad política, quienes hacemos la actividad política. En caso de llegar ustedes al poder conjuntamente con la alianza que tienen con el candidato Lasso, ¿lo van a hacer? Por supuesto, y ese gobierno por supuesto que debe ser abierto a la ciudadanía, con la ciudadanía, defendiendo la dolarización en primer lugar, y porque es la moneda que le ha dado al país cierta estabilidad. Cuando era, pues para los populistas, demagogos, era una tentación la emisión inorgánica de moneda, y hoy están proponiendo algunos de ellos desdolarizar el país amigablemente, dicen, a través de la emisión de moneda inorgánica, o dicen que van a tomar de la reserva internacional. Incluso comparan, son tan audaces de comparar con lo que está haciendo los Estados Unidos, que efectivamente desde el gobierno de Trump y ahora en el gobierno de Biden ha entregado unas cantidades importantes a los ciudadanos americanos para poder sobrellevar estas circunstancias del COVID. Yo considero que eso está bien. Sin embargo, el Ecuador no tiene reservas porque se las comieron.
porque comprometieron la reserva monetaria del país. El Ecuador lo dejaron endeudado hasta la coronilla y más del gobierno anterior y han robado de una manera, se llevaron el santo y la limonta. Y hoy pretenden del dinero de los depositantes, es decir, del dinero de la gente que no les pertenece, tomarlo supuestamente para dar estas bonificaciones a los ciudadanos la primera semana como una medida demagoga. Eso es mentira, eso es un peligro a la dolarización. Ecuatorianos, de verdad pensar que son 14 años de un mismo modelo. Einstein decía que no pretendamos tener resultados distintos, es decir, avanzar el progreso, la reactivación económica, el mejoramiento de la producción, haciendo siempre lo mismo. Y son 14 años de lo mismo y es el momento de cambiar. ¿Traerán el dinero que está en el exterior, que supuestamente es el dinero que hasta ahora no se encuentra, que es el que ha desaparecido? ¿Ustedes tienen claro dónde está? Mire, para poder traer los recursos que se han robado, que de hecho se los han robado ellos durante 14 años, hay que hacer algunas acciones, primero de fortalecimiento a la Fiscalía General, brindándole la autonomía suficiente y los recursos suficientes para que haya una colaboración eficaz con otros gobiernos. Creo que hay que contratar a empresas especializadas en temas de rastreo de capitales para que puedan analizar desde los contratos que están observados por Contraloría, en donde se evidencia que ha habido sobreprecios. Por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, hace poco estuve en Esmeraldas, con esos más de 1.000 millones de sobreprecios. Podían empezar la construcción de una nueva, o qué hablar de la refinería del Pacífico, que ya se olvidan, un canchón aplanado que costó $1.500 millones. Con esos $1.500 millones se hubieran podido hacer muchísimas cosas en políticas sociales hoy en tiempo de pandemia. Entonces hay que observar estos contratos y, por supuesto, hacer un análisis minucioso de la ruta del dinero. Creo que eso es un trabajo que debería hacer Fiscalía General, por supuesto, con estas empresas especializadas en rastreo y en detección. Pero lo más importante, Roberto, es que de ahora en adelante pongamos los controles suficientes en contratación pública para evitar que vengan estos sabidos a seguir haciendo las suyas. Le doy un ejemplo breve, que por ejemplo está en Perú y es parte de la armonización regional que deberíamos hacer. Allí se califican las empresas a la hora de acceder a un contrato, a un servicio, que decir, a una gran obra que a lo mejor se licita. No puede ir pues una empresa de ceviches, un restaurante que hace ceviches, con todo el respeto que se merece esa actividad que creo que a todos los ecuatorianos nos encantan, los ceviches, a ser calificada y luego adjudicada en contratos millonarios de medicina, pues como hizo el señor Carrasco, el señor Paul Granda en su periodo en el IES. Lo propio con las fundas de cadáveres o el tema de las medicinas en la pandemia, que ni en pandemia dejaron robar, porque les ubicaron allí según sus conveniencias y por un tema político y no técnico. Entonces tenemos que cambiar ciertas leyes que no lo han querido hacer en este periodo por falta de voluntad política. Yo tengo allí las iniciativas, a la siguiente le tocará hacerla para poder fortalecer los controles y prevenir la corrupción en el Ecuador. ¿Se ve como candidata en el futuro a presidenta asambleísta? Estimado Roberto, lo que Dios permita, ahora vino una oportunidad que por mi propia decisión y en una situación de análisis frente al contexto que está viviendo el Ecuador, 16 candidatos, imagínese usted, muchos de ellos no guardan el respeto ni el conocimiento de la realidad del país, y lo hemos visto en los debates presidenciales, que fue de hecho una reforma que aprobamos en el Código de la Democracia, que los candidatos debatan, que le presenten al país sus propuestas. Entonces, obviamente yo gané la nominación de mi partido, pero en un ejercicio de responsabilidad, de sensatez frente a lo que está pasando, hicimos una alianza y un compromiso público con el señor Guillermo Lasso. Él se ha comprometido con las propuestas sociales de la lista 6 en función, como he dicho, de la digitalización del país, de educación, de salud para todos los ecuatorianos, del agro, la ganadería y la pesca como sectores estratégicos que deben fortalecerse e inversión, y se debe atraer la inversión para los mismos. Entonces, en función de esos compromisos lo hicimos. Mi futuro político está en manos de los ecuatorianos y por supuesto que yo estaré donde ellos quieren que esté. Bueno, hoy no fue, quizás más adelante. La vida es larga, Roberto. Mientras haya vida, aquí estamos, luchando. Le voy a finalizar la entrevista con una preocupación que tiene la ciudadanía. El CNE al parecer no va a alcanzar, o al menos se dice, de imprimir las papeletas justamente para los candidatos parlamentarios. ¿Y ahora? El CNE no puede jugar de esa manera con disposiciones legales y constitucionales que están
establecidas. Comprendo que ha habido una cierta pugna y ciertos candidatos que no respetaron los tiempos y que hoy están interponiendo recursos, pero eso no puede impedir que se desarrolle el proceso electoral de forma normal. Eso es responsabilidad del CNE. Ayer vi a candidatos de otro partido haciendo también su propuesta, sus quejas y sus denuncias al respecto. Yo me sumo a este malestar de que no tengamos claras las papeletas que ya sean distribuidas, enviadas a los consulados y que ya comience toda la cadena logística que tiene que realizarse en el país. La disposición establece claramente que se tienen que elegir asambleístas nacionales, presidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Y eso es lo que tiene que hacer el CNE. Me parece que ha dicho que hasta mañana va a resolver cualquier tipo de controversias, o hasta el jueves, como usted menciona, e inmediatamente esperamos que se envíen a imprimir las papeletas y pues se le dé prisa a lo que tiene que ser un proceso electoral transparente, que estaremos vigilantes y que por supuesto también desde nuestras organizaciones políticas haremos el control electoral indispensable. ¿Confía en el CNE? Mire, lamentablemente el CNE no solamente en este periodo, sino en los anteriores, no ha dado las muestras suficientes de ser un organismo técnico en el que podamos depositar 100% nuestra confianza. De allí lo que le menciono, que las organizaciones políticas hacemos un esfuerzo increíble de movilizar a miles, decenas de miles en algunos casos, de simpatizantes, de adherentes, adherentes a los partidos o a las organizaciones, para poder ir hacia cada una de las juntas electorales, hacer control durante todo el día, obtener un acta, tener un propio centro de cómputo para poder contrastar los resultados que proclama el CNE y los que nosotros tenemos. Eso es un esfuerzo inmenso, que si no lo deberíamos hacer, probablemente no, porque deberíamos tener la confianza en un organismo técnico. Y eso es lo que aspiramos, que llegue el Ecuador un día a tener organismos técnicos como he conocido en otros países que llevan adelante procesos electorales, que no queda la mínima duda de su organización y luego de la proclamación de esos resultados. Cristina Reyes, candidata al Parlamento Andino, actual asambleísta, mandarle un abrazo grande. Gracias por su tiempo, contarnos cómo trabajan en bloque, cuáles son las aspiraciones y los miramientos del país al futuro. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo para usted y para la ciudadanía. Un abrazo también. Tipo una pausa acá en El Comercio TV. Ya venimos.